ustedes tienen alguna duda, y estar dando clases yo y estar tomando parcial, es medio complejo, porque por ahí si ustedes tienen alguna duda y me tienen que preguntar algo, lo que sea, cortar la clase para estar pendientes del parcial. Más que nada por eso, porque nos quedan 8 clases de acá a fin de año, ¿sí? Nosotros tenemos contado en la planificación 8 clases. En el medio, obviamente, que hay semana de finales, creo que hay, no sé si hay algún feriado o no sé qué cae en el medio, entonces de acá a fin de año nos quedan 8 clases. Y no podemos, lamentablemente, en esta instancia, correr el parcial, porque sí o sí, los parciales tienen que entrar en este ciclo lectivo, ¿sí? La idea es que los recuperatorios y los parciales entren todos este año. Por eso no podemos cortar, no es por mala predisposición, pero la verdad es que yo estoy sola y estar pendiente de no sé cuántos tengan que rendir el segundo recuperatorio, más dar la clase, más todo es medio complejo para estar yo sola, ¿sí? Porque Cristian trabaja y no puede estar los jueves. Por eso no podemos acceder a la petición del cambio de fecha, ¿sí? Eso nos pasa. Y yo la verdad que no puedo ceder más clases, porque si no, posta, chicos, que estamos complicados en tiempo. Y lo que queda es... Perdón, Lu, ¿Sí? el segundo recuperatorio es el lunes que viene, ¿verdad? El lunes, sí. Sí. Perfecto. Sí, el lunes. El segundo módulo creo que está planificado para el 15 de noviembre, o para la semana del 15 de noviembre. Entonces nosotros antes del 15 de noviembre tenemos que terminar todos los temas. Y son 10 TPs que tenemos que hacer para esa fecha, es bastante. Entonces, 9 TPs, porque es el TP10 al TP9. Estamos jugadísimos con el tiempo. Y además, qué sé yo entiendo que por ahí ustedes tenían un poco más de tiempo para estudiar, pero en cuanto a tiempo tienen mucho más tiempo y espacio para rendir los lunes que los jueves, por ejemplo. Pero bueno, entiendo que no es lo mismo rendir el lunes que rendir el jueves, tenés 3 días más para estudiar. Pero nada, eso, Tomás, perdón que no podamos cambiar la fecha, pero se nos recomplica. No, es más que entendible, tampoco es necesaria la razón. Si se dice no, es no, pero es entendible. No, bueno, pero también está bueno que sí. nada, porque no era un no caprichoso, digamos. No. Que... No, y así lo sea, está bien, es la decisión del profesor. No, igual ayer me llamó. O de la cátedra, así es. No, claro, no, sí, pero igual ayer me llamó y lo charlamos, porque a ver, si podíamos ver alguna forma de posta cambiarlo porque la idea no es perjudicarlos nunca. Nosotros lo que queremos es que aprueben y que puedan rendir todo y aprueben. Y lo charlamos, pero la verdad que se nos complica y él no podía estar y la verdad que se complica porque encima en un parcial no es que puedo dejar al ayudante dando clases y yo estar pendiente o al revés, por un tema de responsabilidades en cuanto a las comisiones y a las cursadas y todo de la facultad, ¿sí? Por disposiciones de la facultad. Nada, por eso, básicamente. Pero bueno. Y el resto de los que rindieron, recibí el mail de 2 chicos que querían ver el parcial, pero no están ahora. Que querían ver revisión de por qué les había ido mal. No sé los que rindieron, cómo les fue. Por suerte a mí me fue bien, profe. Así que... Bien, bueno, buenísimo, te felicito, genial. ¿Les pareció más difícil que la primera vez? Igual, mismo nivel de dificultad. No, igual. Para mí, o sea, lo que sigue siendo el problema es el tiempo, pero después lo demás es todo dentro de todo. Sí, yo lo charlé, pero bueno, mucho vuelo no me dieron. Sí, el tiempo siempre es un tema. Además, esto de no poder, viste que ser secuencial, no poder ir para atrás para ver cuál es la pregunta que te toca, entonces vos más o menos vas calculando, vas viendo los tiempos porque podés responder la que más sabes más rápido. Viste como que esas cosas. Claro, sí. Pero
pero bueno, no hubo mucho quórum en cuanto a la ampliación del tiempo del parcial o de cambiar algunas cosas, pero bueno. Bueno, hoy tendríamos que ver, vamos a ver, ¿sí? Cálculo del volumen bajo una superficie, ¿sí? Con integrales dobles, y vamos a hacer algunos ejercicios con coordenadas polares. Y así ya la semana que viene podemos arrancar con integrales triples, ¿sí? Recuerden que en la clase anterior habíamos visto integrales dobles, cálculo de integrales dobles, y el cálculo del área con integrales dobles. Bueno, ahora vamos a ver volumen bajo superficie con integrales dobles y ejercicios de coordenadas polares. Si bien la vez anterior habíamos empezado un poquito a ver cómo era el tema de las coordenadas polares, ahora vamos a calcular ejercicios. Vamos a resolver ejercicios. O resolver integrales. Bien. ¿Arrancamos, les parece? No sé dónde poner acá. Ahí está. Bien, entonces, integrales dobles, volumen bajo una superficie. Dice, mismo concepto aplicado en integrales simples de área bajo la curva. Ahora tenemos un volumen bajo una superficie y podremos calcularlo con la integral doble, ¿sí? La integral doble de una región, la función f de x y diferencial de área. La integral es la misma que veníamos calculando, la única diferencia ahora lo que vamos a hacer es calcular volumen bajo una superficie. Siempre que la función sea f de x y, siempre que la función f de x y sea positiva en toda la región de integración, es decir, que la gráfica de la superficie se encuentre por encima del plano XY. ¿Sí? Como calculamos un volumen, el resultado de estas integrales siempre es positivo. ¿Sí? Por encima del plano XY y el resultado siempre es positivo. Y vamos a utilizar integrales dobles para calcular volumen bajo una superficie. Este es un ejemplo y es muy similar a los ejercicios que están en la práctica. Dice, calcular el volumen debajo de la superficie gráfica de 2x más y más z igual a 4 en el primer octante. Entonces yo les pregunto, ¿qué es 2x más y más z igual a 4? Acá un poquito. ¿Puede ser un plano? Es un plano, sí señor, es un plano. Tenemos todas las variables lineales, ¿sí? Muy bien, es un plano. El primer octante es análogo al primer cuadrante en el plano. Es aquel en el cual las tres variables son positivas. Se encuentra comprendido entre los tres planos coordenados, ¿sí? Tengo el plano. Perdón. El primer octante sería como la esquina, yo estoy mirando la esquina de una de la habitación en la que estoy, entonces sería la unión de las dos paredes y el piso, ¿sí? Eso sería el primer octante. Tengo el plano y igual a 0, una pared, el plano x igual a 0, otra pared, el plano z igual a 0, el piso. ¿Sí? La porción, ¿sí?, a la que le voy a calcular el volumen es la que va a quedar comprendida en ese primer octante. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora lo vamos a ver en ejercicio, ¿no? Ahora cuando representemos o grafiquemos el plano lo vamos a ver más claro, pero siempre es el primer octante, donde x, y z son positivos los tres. Entonces, como dijo el compañero, ¿sí?, la superficie corresponde a un plano. Para graficarlo debemos obtener la intersección con los tres ejes. Entonces, para poder encontrar la intersección con los tres ejes, lo que voy a hacer es hacer a las otras dos variables igualadas a 0, las voy a igualar a 0. Entonces, para poder encontrar la intersección con el eje X, Y y Z van a ser 0. Entonces, reemplazo en la ecuación del plano Y y Z 0, me queda 2X igual a 4, por lo tanto despejo X y X es igual a 2. Quiere decir que el plano corta el eje X en 2. Lo mismo voy a hacer para encontrar la intersección con el eje Y. X y Z van a ser 0,
reemplazo en la ecuación del plano y obtengo que y es igual a 4. Por lo tanto, el plano corta y en 4. Y lo mismo para el eje z. X e y es igual a 0, por lo tanto z va a ser igual a 4. ¿Me siguieron hasta acá? Yo tengo que sacar la intersección con los ejes. Y para poder sacar la intersección con cada uno de los ejes, tengo que hacer a las otras variables igual a 0. ¿Sí? Y las reemplazo en la ecuación del plano. Sí, sí. Una vez que encontré esas intersecciones, ¿sí? El plano va a formar trazas, ¿sí? Con los otros planos. ¿Qué quiere decir? Dice, luego esos puntos se unen con las trazas del plano, que son las intersecciones entre el plano en cuestión, ¿sí? Este plano, y los planos coordenados. Entonces, la intersección entre el plano en cuestión, este plano, 2x más y más z igual a 4, y los planos coordenados, va a formar trazas. Y esas trazas, ¿cómo las determino? Para sacar la intersección entre el plano y el plano XY, ¿sí? Z va a ser igual a 0, porque estoy en el plano XY. ¿Sí? Entonces, igualo a Z0 en la ecuación del plano, y me queda esta ecuación, que es la ecuación de una recta, en el plano XY. Lo mismo para sacar la intersección con el plano XZ. El que va a ser igual a 0 va a ser Y. Entonces voy a tener la ecuación de una recta en el plano XZ. Y lo mismo para el plano YZ. X va a ser 0 y voy a tener la ecuación de una recta en el plano YZ. ¿Sí? Ahora cuando lo grafiquemos lo van a ver mejor esto. ¿Sí? Una vez que tenemos toda esta información, la llevamos al gráfico. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, ¿O sí. más o menos? Sí, sí. Bien. Vamos al gráfico. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la intersección con los ejes? Para poder sacar la intersección de este plano con el eje X, igualábamos Z e Y a 0 y me daba 2. Con el eje Y igualábamos X y Z a 0, despejábamos y me daba Z igual a 4, Y igual a 4. Y lo mismo con Z, igualábamos X e Y a 0 y sacábamos que Z era igual a 4. Intersección con los ejes. Ahora, una vez que unimos esa intersección con los ejes, tenemos que sacar las rectas, que son las trazas que se forman entre el plano y los planos coordenados. Para el plano ZI, X es igual a 0, tengo esta recta, que es esta que tengo acá. Para el plano ZX, Y es igual a 0, y tengo esta recta, que va a tener esta ecuación. Y para el plano XY, Z es igual a 0, y tengo esta recta, que tiene esta ecuación. ¿Sí? Por eso hice todos los cálculos que hice en la anterior, para poder sacar estas trazas, ¿sí? Y estas intersecciones. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Todos? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Finalmente, para terminar de identificar el volumen bajo el plano, acuérdense que estamos calculando volumen bajo superficie, y en este caso la superficie es un plano. Los planos coordenados ofician de paredes laterales y piso, resultando en un tetraedro. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a calcular el volumen que queda encerrado entre el plano, que es el techo, ¿sí? Y el plano X igual a, el plano XY, que es este que está acá, que sería el piso, el plano ZX, que sería esta pared, y el plano ZY, que sería esta pared. ¿Sí? ¿Se entiende? Me va a quedar este tetraedro. A eso, no sé por qué me trabé. Perdón, ¿sí? Esto quiere decir que todos estos planos, o los planos coordenados, Z igual a 0, X igual a 0, e Y igual a 0, van a oficiar de paredes laterales y piso del tetraedro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vamos bien hasta acá entonces? Bien.
Perdón que me trabé. Ahí, y los pude haber confundido. Para realizar la integral, la función a integrar se obtiene despejando z igual a f de x y de la ecuación del plano. ¿Por qué la función a integrar la obtengo despejando de z igual a f de x y? Porque como yo estoy calculando volumen bajo superficie, la superficie que oficia de techo es la función que voy a utilizar para poner en la integral. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? La que hace de techo del sólido, del volumen que voy a calcular, ¿sí? Es la que yo voy a tener que utilizar dentro de la integral doble. ¿Sí? Y como en este caso el techo es el plano, voy a despejar z de ese plano. Y me va a quedar así. Z igual a 4 menos 2x menos y. ¿Sí? Acuérdense que la ecuación de plano era z más 2x más y igual a 4. Bueno, despejo de esa ecuación, z. Porque en este caso, el techo es el plano. Y yo estoy calculando volumen bajo superficie. La superficie del plano. ¿Sí? Me perdí. Vamos de vuelta. El tema es, nosotros lo que tenemos que calcular es el volumen bajo una superficie. Ese es el título, ¿sí?, con el que arrancamos, es lo que estamos calculando. En este caso, ¿cuál es la superficie? Un plano. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a calcular es el volumen que queda debajo de este plano y los planos coordenados. ¿Sí? Me queda este tetraedro. ¿Ven? Siempre acuérdense que estamos en el primer octante. Entonces simplemente me va a quedar este tetraedro, que va a tener esta pared lateral, este piso, y esto que tiene acá arriba sería el techo. Es como si yo miren el rincón de la habitación en la que estén, ¿sí? En uno de los rincones, y piensen como que extienden desde arriba hacia abajo, no sé, como tipo una carpita, ¿sí? Como este techito, en forma diagonal. Sí, Yo voy a igual me calcular perdí el en volumen una que queda ahí parte abajo. un poco más puntual. ¿Cómo? Perdón, Lucas. Me perdí en algo un poco más puntual. ¿En qué cosa puntual? A ver, decime. Se me complicó, pues dijiste muchas palabras que me sonaron chino básico y me mareé, pero el techo que nosotros estamos usando sería el plano que encontramos con No, el plano que me dan a las mí, la ecuaciones ecuación del anteriores, plano ¿no? que me dieron. A mí el ejercicio me da esta ecuación. Ese es el plano. Entonces yo sé que ese es el techo. La única diferencia es que como yo estoy en integrales dobles, voy a integrar respecto de x y de y. ¿Sí? Entonces por eso tengo que despejar z. Acordate que la función, habíamos dicho acá, volvemos para atrás, es f de x y. Lo que yo tengo que Ahora poner sí. dentro de la integral. ¿Sí? Por eso despejo z. ¿Se entiende? Siempre Sí, ahora la sí. superficie va a ser el techo. Entonces, de esa superficie voy a despejar, en este caso en particular, z. Porque es una función de x y. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Eso era lo que Sí. se te había complicado? Sí, yo estaba igual ¿El resto? que él. Ahora Bien. sí. ¿Se entendió entonces? ¿El resto todos entendieron? Sí, sí. Sí. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Entonces, una vez que despejé z, ¿sí? Simplemente de la ecuación del plano que a mí me dan, despejo z. Voy a obtener esta ecuación. Y esto es lo que voy a utilizar para poner dentro de la integral doble. Ahora, en las integrales dobles, ¿qué necesito para poder calcularla, resolverla? Ya tengo la función a integrar. Sé que es esta. ¿Qué me falta? Los límites. Los límites. Perfecto. Entonces, para poder sacar los límites, lo que yo tengo que encontrar es una región. ¿Sí? Porque acuérdense que yo voy a integrar respecto, en este caso, de x y de y. Entonces voy a necesitar una región. Y para poder encontrar esa región, lo que yo voy a hacer es una proyección en el plano x y. Acá el profesor la llama sombra, que es exactamente lo mismo. Voy a mirar este sólido, ¿sí? Este volumen que voy a calcular desde arriba. Y voy a hacer la proyección en el plano x y. Si yo esto lo miro desde acá arriba, así,
Lo único que voy a mirar o ver en el plano XY es este triángulo que queda acá en el piso. Un triángulo rectángulo sería. Exacto. ¿Sí? Si yo lo miro desde arriba, mi proyección al plano XY va a ser esta región, que llevada solamente a los ejes X y Y, va a ser esta región que tengo acá. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, 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 sí. Bien. Sí, sí. Y caracterizar esto es fácil, porque ya lo hicimos un montón de veces. ¿Sí? Yo puedo utilizar cualquiera de las, puedo caracterizar la región de tipo 1, región de tipo 2, región polar, lo que sea necesario. En este caso, ¿sí? Polares no tiene sentido utilizar. Voy a utilizar, o lo voy a caracterizar como de tipo 1 o como de tipo 2. Y es indistinto porque la región se puede leer de las dos formas y no la tengo que partir. ¿Sí? Entonces no es que hay una que me convenga más que la otra. En este caso en particular, vamos a hacerla de región, o lo vamos a leer como una región de tipo 1. ¿Sí? ¿Y cómo sería la lectura? ¿O cómo serían los límites para caracterizar esta región como tipo 1? ¿Lectura vertical era? La lectura vertical. Horizontal. Perfecto. Ah, sí. Piso, techo. Piso, techo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los límites para X? De 0 Sí. ¿De 0? a 2x más y. Bueno, tendría que ¿Para despejar x X? de ahí. ¿Para X? Si es de tipo 1, ¿quién está entre constantes y quién está entre funciones de la otra variable? X entre constantes y entre funciones. Ahí va. X está entre constantes siempre en función de tipo 1. Entonces, si X está entre constantes y mi lectura es vertical, X está entre ¿quién? 0 y 2. Ahí va. X va a estar entre 0 y 2. ¿Y el piso, cuál es? Y igual 0. Bien. ¿Y el techo? La pendiente de esa 2. Habría que despejar y. Ahí va. ¿Y cuál 4 sería? menos 2x. Ahí va. ¿Sí? Acuérdense que se caracteriza siempre, se tiene que escribir de esta forma. Región de tipo 1, X e Y perteneciente a R cuadrado, tal que X mayor o igual a 0, menor o igual a 2, e Y mayor o igual a 0, menor o igual a 4 menos 2X. Y si la lectura hubiera sido horizontal, región de tipo 2, Y variaría entre constantes. 0 y 4. bien. Y x entre. Piso, techo, piso, techo, piso, techo, piso, techo. 4 menos y sobre 2. 4 menos Y sobre 2. Bien, muy bien. Entre 0 y 4 menos Y sobre 2. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí, sí. Sí, bien. Entonces, ¿tengo la función a integrar? Sí. El plano. ¿Tengo los límites? Sí. Entonces ya puedo hacer la integral doble. Y puedo calcularle volumen. Me va a quedar la integral entre 0 y 2, 0, 4 menos 2x, de 4 menos 2x menos y, diferencial de y, diferencial de x, porque es de tipo 1. Primero integro respecto de y, después integro respecto de x. Acuérdense, de adentro hacia afuera. ¿Cómo me va a quedar esta función integrada primero respecto de y? Va a quedar 4y menos 2xy menos y cuadrado sobre 2. Excelente. 4y menos 2xy menos y cuadrado sobre 2. Muy bien. Entre 0 y 4 menos 2x. Entonces ahora sí, aplicamos límite superior menos límite inferior. Reemplazamos. En este caso me va a quedar 0 porque como todos los términos están multiplicados por y, reemplazo por 0 me da 0. ¿Sí? Y opero algebraicamente. Sumo, resto, aplico cuadrados, distributiva, lo que tengo que hacer. ¿Sí? En este caso también hago las sumas y las restas y me va a quedar esta función que tengo acá. 2x cuadrado menos 8x más 8.
Y ahora sí voy a integrar respecto de x. ¿Cómo me va a quedar esta integral? Respecto de x. Dos tercios de x al Sí. cubo, Sí. menos 8. ¿Menos 8 qué? 2 No, tercios x al cubo está perfecto. ¿Menos 8? está bien, sería menos 8x al cuadrado sobre 2. Bien. Menos 8x al cuadrado sobre 2, perfecto. ¿Y la última? ¿8x? 8x. Sí, el compañero dijo 8x cuadrado sobre 2, 8 dividido 2 es 4. Sí, es lo mismo. Muy bien. Entre 2 y 0. Aplico barrow. Y el volumen me queda 16 tercios. Dice entre corchetes L cubo, porque como estoy calculando volumen, esto es unidad de volumen. ¿Sí? Simplemente es para identificar que lo que calculé es un volumen. ¿Sí? Porque como estoy utilizando integrales dobles, ¿sí? Igual hay una forma muy sencilla de darme cuenta, mirando la integral, si estoy calculando o un volumen o una integral común o un área. ¿Cómo me da cuenta? ¿Cuál es la diferencia cuando calculaba un área con integrales dobles? ¿No se acuerda? Que es en unidades cuadradas. Sí, aparte de eso. ¿Cómo era la función para el cálculo de una integral doble, para calcular el área con integrales dobles? ¿Cuánto valía la función que yo tenía que poner ahí? ¿Se acuerda? ¿1? 1. Perfecto. 1. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta con respecto a esto? ¿Algo que no se haya entendido? Del gráfico, de cómo sacamos la función a integrar, de cómo sacamos cuál era el techo, cuáles eran las intersecciones con los ejes, cuáles eran las trazas y las intersecciones entre el plano y los planos coordenados. Hablo mucho, ¿no? Me doy cuenta que estoy hablando mucho. Perdón. Bueno, si no hay dudas, seguimos con otro ejercicio. Ok. Bien. Ahora vamos a calcular el volumen de un sólido limitado por otro tipo de superficies. ¿Sí? El anterior era bastante sencillo porque era un plano. Acá tenemos dos tipos de superficies distintas. Z igual a x al cuadrado más c al cuadrado igual a 4 menos x al cuadrado y los planos coordenados. ¿Sí? X igual a 0, igual a 0, z igual a 0. Y ahora yo les pregunto. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? El de I es una parábola. El de I es una parábola en el plano XY. Y en el espacio, porque estamos en el espacio, son superficies. Está bien, está perfecto. ¿Es una parábola en el plano XY? Sí, recontra. ¿Pero en el espacio? ¿Un paraboloide? No. Ustedes imagínense, como dijo el compañero, perfecto, en el plano XY, ¿sí? El piso, ¿sí? de esta habitación en la esquina yo vería media parábola, ¿sí? Porque igual a 4 menos x al cuadrado, yo estoy viendo solamente, sería el primer cuadrante, ¿sí? del plano XY. Estoy como en el primer octante, en el plano XY sería el primer cuadrante. Si vamos bien hasta ahí, vendría media parábola. Pero completa en el plano XY positivo, perdón, en el primero y en el segundo cuadrante, yo la vería completa. Ahora, si yo estoy en el plano XY y tengo que pasar el espacio, lo que voy a hacer es a esa parábola la voy a proyectar hacia arriba en el eje que falta. ¿Por qué hacia arriba? Porque es el eje que falta. La voy a proyectar en Z. ¿Sí? Yo tengo la parábola en el plano XY y la proyecto hacia el eje que falta.
que en este caso es z. Y si la proyecto hacia arriba, no voy a tener un paraboloide. Lo que voy a tener es un cilindro parabólico. ¿Sí? Vendría a ser como si fuera una canaleta, un poco como más cerrada. ¿Se la imaginan? Abierta, pero como las ramas como más con forma de parábola. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen hasta acá? Igual ahora lo voy a tener graficado. Pero ¿me siguen hasta acá? ¿Cuál es la idea? En el plano X. Si es una parábola que la tengo que proyectar cuando estoy en el espacio, en el eje que falta, en la variable que falta. La variable que falta es z. Sí, no está acá. Entonces quiere decir que va a ser un cilindro parabólico de eje z. La proyecto hacia arriba y voy a tener como si fuera una canaleta. Con mucha imaginación. ¿Sí? El primero puede ser un paraboloide. Y el primero sí es un paraboloide. Muy bien. El primero ¿Elíptico? sí es un paraboloide. ¿Cómo? ¿Elíptico? Escuché la última. ¿Por qué elíptico? Estoy viendo los apuntes que tenía el año pasado. Muy bien, no. Sí. Es un paraboloide. Se me fue la palabra. No es elíptico. El otro. No es hiperbólico Circular. tampoco. Circular. Gracias. No me salía la palabra circular. Gracias. De Tendría que completarlo circunferencia. porque este no lo tengo. ¿Sí? ¿Por qué es Pasa, circular? pasa. Ay, sí, como que se me movió el coágulo y no me salía la palabra circular. Me salía elíptico, hiperbólico, pero no circular. ¿Cómo me doy cuenta cuando es un paraboloide? Primero y principal, tengo dos de las variables al cuadrado y una línea. ¿Sí? Primero y principal. Segundo, ¿por qué me di cuenta que era circular y no era elíptico hiperbólico? Porque no tengo abajo, ¿sí?, los denominadores. O los denominadores que tengo en realidad es 1. ¿Sí? Para que sea circular, en los números que tengo bajo de x al cuadrado y al cuadrado es 1. Si yo hubiera tenido x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9, ahí sí es un elíptico. ¿Sí? 1 o iguales pueden ser también. Sí, o iguales. Sí, tenés razón, está bien. pueden ser iguales, tenés razón. Sí, o pueden ser iguales. 4, 4, 9, 9, 16, 16. Tenés razón. Sí, tenés razón. O iguales. ¿Sí? Elíptico hubiera sido si yo en el denominador tengo 4 y 9. O, no sé. ¿Sí? Porque voy a tener los distintos ejes, eje mayor y eje menor. Hiperbólico, si esto en vez de ser una suma es una resta, y abajo tengo también 4 y 9 como denominador, o 16 y 9, o 25 y 16, o lo que sea. ¿Se entendió? Muy dicho a lo que me crié, ¿sí? Sí. Muy así, Clarito. pero básicamente como para que nos demos cuenta. Porque es un paraboloide, tengo las dos variables al cuadrado y una lineal, ¿sí? La dependiente lineal y las independientes al cuadrado. Y me doy cuenta que es circular porque los denominadores son iguales. Más sencillo, así como dije, no como 1, sino que son iguales. Y en los elípticos y en los hiperbólicos tendría que tener distintos, y si es suma, elíptico, si es resta, hiperbólico. ¿Sí? Sí. ¿O no? Bien. ¿El resto? Sí. Bien. Esto lamentablemente lo van a tener que tener como... Igual, a ver, cuentan con herramientas para poder graficarlas rápidamente, pero bueno, es algo que las superficies las tendrían que poder identificar rápido, porque les facilitaría muchísimo en cuanto a tiempo y en cuanto a poder identificar, bueno, las superficies y poder graficarlas. ¿Sí? Imagínense que, bueno, que ahora estando en sus casas pueden utilizar el GeoGebra o el MATCAD o el AutoCAD o cualquier graficadora que tengan y rápido lo pueden hacer. Cuando estábamos en clase, ¿sí?, lo teníamos que hacer a manopla. Era un poco más complejo. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, acá tengo anotado que z también está multiplicado por 2. En este caso estaría simplificado ese 2. z multiplicado por 2. Dice 2z igual a... No, en el caso de elíptico e hiperbólico. En el elíptico y en el hiperbólico. Sí, 2z Sí. igual a x cuadrado sobre p más y cuadrado sobre q. Y en el caso del Sí, puede hiperbólico, ser que en el menos. caso de no tenerlo puede estar simplificado. La verdad que no me podría, lo tendríamos que ver o graficarlo. Porque por ahí tiene que ver también
como están en el caso en ese caso, puede que ser que está corrido, no parte del, no sé, no parte del origen, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Después lo Porque grafico. en realidad, a ver, lo que nosotros vemos como circular, elíptico, hiperbólico, tiene que ver, ¿se acuerdan con las curvas de nivel que vimos ya hace un tiempo? Tiene que ver con los cortes que yo le voy a hacer al paraboloide. ¿Sí? En este caso, dependiendo el corte donde lo haga, en z igual a 1, z igual a 2, z igual a 4, z lo que sea, ¿sí? Yo voy a tener distintas trazas que en este caso van a ser circunferencias. En el caso de que fuera un elipse, que fuera elíptico, voy a tener elipses, y en el caso de que fuera hiperbólico, voy a tener hipérbolas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Sí. Ese 2 corresponde a que cada uno de los paraboloides tienen dos ramas. ¿Sí? Para arriba y para abajo. ¿Se entiende? Sí. Nosotros Sí, lo que sí. estamos viendo solamente es lo positivo. Acuérdense que Porque estamos nosotros, hablando de superficie. porque vamos a calcular ¿No? volumen. Sí. Claro. La superficie Sí. o sea, la superficie es completa. ¿Sí? Acuérdense que los conos, tanto los conos Sí. como las paraboloides tienen dos ramas. El tema es que como nosotros estamos calculando volúmenes, y los volúmenes tienen que ser positivos, como aclaró el profesor en la filmina anteriormente, nos vamos a fijar solamente donde X, Y y Z sean positivos en el primer octante. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por eso tiene el 2. Pero igual, viste, sí, habría que analizarlo todo muy bien, pero sí. 8, mirarlos. Bien, las ecuaciones. ¿Pero te cierra lo que te digo? ¿O Sí, no? ahora sí. ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes tienen apuntes sobre eso? Yo les mandé algo de los apuntes de superficies cuando vimos Creo que TP2. sí. Que hay algo. Bueno, si hay alguien que no tenga, ¿sí? Apuntes sobre superficies, cómo son las cuádricas, las cónicas, cómo son las trazas, cuando corto con los distintos planos, lo que sea, me avisan y yo se los vuelvo a enviar. ¿Sí? ¿O se puede subir también al Drive? También se puede subir, obvio. ¿Sí? ¿Sí? Lo subo, ¿sí? Lo resubo, sí. Ahora cuando suba este PowerPoint, le subo todas esos, sí. Se los pongo como en una carpetita aparte para que tengan lo de la superficie. Sí, re. Sí. Vale, gracias. Nada. Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, teníamos el parabólico circular de GZ. Y después teníamos el cilindro parabólico, ¿sí? De GZ. Acá el profesor lo aclara, parábola en el plano XY que se extiende por Z. Y los planos coordenados. X igual a 0, Z igual a 0. Paraboloide, cilindro parabólico. ¿Sí? ¿Ven? Canaleta. Con muchas ganas es una canaleta, pero bueno, pareciera, ¿no? Si vos haces el corte acá, tiene como una forma de una canaleta. Este es el plano XY. Sí, decime. Que visto así no, pero si acostás al eje Z, sí. Claro. Sí. Así parada no pareciera, pero sí, te pones así de costado. Sí. Plano XY, parábola, extendida hacia alfa. Paraboloide, solamente la parte positiva. Bien. El tema es que los tengo que unir, ¿sí? Porque acá los tengo separados. Y a mí me pedían calcular el volumen del sólido que está limitado por estas superficies. Entonces, lo que voy a hacer es unir ambos gráficos. Y la superposición de los dos gráficos va a quedar algo así. Esto que está en rojo más oscuro, ¿ven? O como está en realidad más rojo, es lo que queda por fuera del cilindro. Y esto que está acá abajo, que ven que está como más oscuro, más verdoso, es lo que queda dentro del cilindro. Porque yo tengo el paraboloide y el cilindro como que lo corta. ¿Lo ven? Lástima que no puedo mover la imagen, porque es una imagen quieta. Pero si esto ustedes lo ponen en el GeoGebra, lo pueden mover y pueden ver dónde va a cortar el cilindro parabólico, ¿se está viendo? Cilindro parabólico al paraboloide. ¿Sí?
Es como que queda parte del paraboloide por fuera, que es la parte que está acá roja, y parte por dentro. ¿Sí o no? O más o menos. Lo que habría que calcular es la superficie esa más oscura. No hay que calcular el volumen, de ver de lo que queda debajo de todo eso, ¿sí? O lo que queda entre el paraboloide, el cilindro parabólico y los planos, ¿sí? Entonces dice, cuando el paraboloide crece lo suficiente, intersecta el cilindro cerrando la parte superior del sólido. O sea, el techo de este sólido va a ser el paraboloide. Aún quedan por limitar la parte inferior y lateral, ¿sí? Porque yo voy a tener el paraboloide, pero me va a quedar una parte abierta acá y una parte abierta acá abajo. Entonces, el plano Z igual a 0, que es este que tengo acá, va a ser el piso, ¿sí? Y el plano Y igual a 0, que va a ser este que tengo acá, va a oficiar como de pared lateral. Que vendría a ser esto. Yo tengo el paraboloide, ¿sí? Esto que está acá más rojo queda afuera, esto que está acá más oscurito queda adentro. Cilindro parabólico, plano Z igual a 0, plano Y igual a 0. Y me queda un plano. ¿Sí? Que es el plano X igual a 0. Y lo que va a hacer ese plano X igual a 0 es cortar al sólido a la mitad para que me quede el primer octante solamente. ¿Ven? Que es este que está acá, el plano X igual a 0. Entonces me va a quedar esta parte de acá. Está marcada con Q. Ese es el sólido al cual le voy a tener que calcular el volumen. ¿Me siguieron hasta acá? ¿O no? Sí, sí, profe. ¿Más? ¿Sí? ¿Todos? Tengo el paraboloide, el cilindro hiperbólico, ¿sí? Y los planos coordenados van a oficiar de paredes laterales y de piso. Me va a quedar el primer octante, entonces a lo que le voy a tener que calcular el volumen es a esto. Acuérdense que para poder calcular el volumen yo necesito una integral doble. Y para poder calcular esa integral doble es importante encontrar los límites. ¿Sí? Y la función integral, obviamente. Pero para poder encontrar esos límites, yo hacía una proyección sobre los planos. En este caso en particular, ¿sí? Lo que me va a convenir, ¿sí? Va a ser hacer la proyección en el plano XY. ¿Por qué? Porque si yo hago la proyección del plano XY, que es mirar por arriba, ¿sí? Voy a tener esta porción chiquitita que tengo acá, sobre el plano XY. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer la porción sobre el plano XZ, que vendría a ser este, el sólido lo tengo que mirar así. Y es un bardo, porque acá tengo medio paraboloide, ¿sí? Es bastante complicado. Voy a tener al hiperboloide, al paraboloide y al cilindro parabólico acá. Va a ser medio complicado ver los límites. Lo mismo si quiero hacer la proyección sobre el plano IZ, ¿sí? La visión va a ser así, porque la proyección es acá. Y voy a tener un bardo. Y me voy a meter en una que se me va a complicar muchísimo. Entonces, en este caso, y yo les podría decir que en la mayoría de los casos, la proyección siempre se hace en el plano X. Hay un solo ejercicio en la práctica, que ahora después les voy a decir cuál es. La proyección se hace en otros planos, porque por conveniencia de cálculo. Pero después en el resto, todos en el XY. Entonces, para hacer la proyección al plano XY, yo voy a mirar al sólido desde arriba.
Y como pasaba en el anterior, lo que me va a quedar en el plano XY va a ser esta partecita de acá abajo. Que visto desde arriba, yo saco el paraboloide, y voy a ver esto nada más. Esto es el cilindro parabólico, esto es el plano X igual a 0, este es el plano Y igual a 0, y lo gris o negro es el plano Z igual a 0. Entonces, lo único que yo voy a ver es esto, en la proyección. ¿Qué es lo que voy a utilizar para poder caracterizar o poder sacar los límites de la región? ¿Me siguen hasta acá? ¿O se complicó? No, profe, hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. A mí las proyecciones me sirven para sacar los límites, ¿sí? Por eso necesito hacer proyección sí o sí en alguno de los ejes. Y la mayoría de las veces, ¿sí? La proyección que me va a convenir hacer es sobre el plano XY. ¿Puedo hacer sobre otros planos? Sí, lo podría, pero se complica muchísimo y no tiene sentido. Siempre tengo que buscar lo más sencillo. Entonces, una vez que hago la proyección, me va a quedar esta región, ¿sí? A la cual voy a tener que caracterizar. Creo que el profesor acá la caracterizó, sí, de tipo 1. ¿Cómo sería esta región caracterizada de tipo 1? Lectura vertical. Lectura Los vertical, límites. sí. Los límites para X de 0 Sí, a 2 sí, perfecto. y para Y de 0 Ujú, a la curva. perfecto, sí. En este caso la parábola. Muy bien, perfecto. Excelente. Entonces va a ser región de tipo 1, xy perteneciente a r cuadrado, tal que x mayor o igual a 0 menor o igual a 2, e y mayor o igual a 0 menor a 4 menos x al cuadrado, que es la ecuación, ¿sí?, del cilindro parabólico. Muy bien. Que en el plano XY es una parábola. Muy bien. Entonces dice, siendo el paraboloide el techo del sólido, será la función bajo la cual calcularemos el volumen sobre la región recién definida. O sea, que va a ser la función que voy a utilizar para calcular la integral. La que voy a meter adentro de la integral. Porque acuérdense que estamos calculando volumen bajo superficie. Y siempre utilizamos dentro de la integral la ecuación de la superficie que oficia de techo. Y en este caso, el techo es el paraboloide. Vamos a volver para atrás. ¿Sí? ¿Ven? Que el paraboloide es el techo, es el que cierra. ¿Sí? Por ahí se ve mejor. Esto que está acá va a ser el techo, ¿sí? Este paraboloide. Esta parte roja no, perdón, la parte que está acá abajo. ¿Sí? Acá, a ver si acá se ve mejor. Acá, esta que está acá. Porque acá me está faltando el plano X igual a ser este. Porque empieza en el plano Z0 y cuando voy para arriba me voy a chocar siempre con el paraboloide. O sea que el paraboloide es el techo. Entonces, el techo es el que voy a utilizar yo siempre como función para integrar. ¿Sí? Acuérdense, siempre el techo es la función que yo uso. ¿Me siguen? Por eso es la función que yo pongo acá. Acuérdense que la función del paraboloide era z igual a x cuadrado más y cuadrado. La ecuación del paraboloide. Y después voy a poner los límites que encontré en la caracterización de la región. ¿Sí? Como es de tipo 1, primero integro respecto de y, después respecto de x. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien.
¿Cómo integro eso? ¿O cómo me va a quedar la integral de eso? Puede ser x cubo. No, Acuérdate que empiezo primero, por y. claro, de y. Acuérdate que la integral, acá, este diferencial me dice respecto de quién voy a integrar. Si integro respecto de y, x permanece constante. Entonces sería x cuadrado por y. Perfecto, x cuadrado por y. La eh, segunda, más y cuadrado. Y cubo, perdón, sobre 3. ahí va. Perfecto. X cuadrado por y más y cubo sobre 3. Y pongo los límites, 4 menos x cuadrado y 0. Y reemplazo. Límite superior menos límite inferior. Aplico acá cubo de un binomio, distributiva, multiplicación, lo que tengan que hacer. Y me va a quedar de esta forma. Ahora tengo que integrar eso respecto de x. Menos ¿Cómo me x quedaría? séptimo Sí. sobre 21. Menos x, 7, menos x a la séptima sobre 21, perfecto. Más 3x a la quinta sobre 5. Sí, Menos 2x cubo sobre 3. sí, Y haría más 64 tercios de x. perfecto. Muy bien. Entre 0 y 2. Reemplazo, aplico barro. Resuelvo. Y obtengo que el volumen bajo el paraboloide, ¿sí? O el volumen del sólido Q, es 2496 sobre 105. En unidades de volumen. Acuérdense siempre que volumen positivo. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿El cálculo? No, todo ¿No? claro. Bien, entonces yo les pregunto ahora, vamos a recapitular cómo hacemos para calcular volumen bajo superficie. No les pregunto, vamos a hacer una recapitulación de lo que tenemos que hacer básicamente. Primero nos van a presentar las superficies, ¿sí? Las vamos a identificar. Vamos a decir, esto es esto, esto es lo otro. Las vamos a graficar, ¿sí? Entonces, vamos a volver para atrás. Identificamos cuál es cada una de las superficies y las vamos a graficar en un mismo gráfico, ¿sí? En este caso lo hicimos en partes, ¿no? Identificamos el paraboloide, el cilindro, los unimos y después le vamos a poner el piso y el techo, que en este caso eran los planos coordenados. Una vez que delimitamos el sólido, ¿sí? Bajo las superficies, en este caso el paraboloide, el cilindro y los planos coordenados, y me quedó en el primer octante, ¿sí? El sólido al que le voy a calcular el volumen, lo que voy a hacer es hacer una proyección sobre los planos. ¿Para qué? Para poder sacar los límites de integración, ¿sí? Porque acuérdense que estamos en integrales dobles, entonces yo necesito una región en un plano, en los planos, en este caso x, y. Para hacer la proyección, lo que voy a buscar es la proyección más fácil, ¿sí? La más sencilla. En este caso, como es en x, y, lo voy a mirar desde arriba. Y lo que yo voy a ver desde arriba, simplemente es esta partecita de acá, que corresponde a media parábola, ¿sí? ¿Por qué es media parábola? Porque va a estar cortada por este plano y por este plano. Una vez que identifico la región, ¿sí? Proyecto, identifico la región, la caracterizo,
¿sí? Caracterizarla, puede ser de tipo 1, de tipo 2, si es rectangular, o si me conviene o no en coordenadas polares. Una vez que encuentro los límites de integración, ahora sí voy a definir cuál es la función a integrar. Y la función a integrar siempre es la que hace de techo de mi sólido. ¿Sí? Porque lo que voy a calcular es el volumen bajo una superficie. Entonces, la función que voy a poner en la integral doble va a ser la que haga de techo. En este caso, la que hace de techo es el paraboloide. Entonces, por eso utilizo la ecuación del paraboloide. Pero cualquier otra superficie que yo tenga, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es ver, como en el plano anterior, despejar Z, ¿sí? Si la proyección es en el plano XY y yo voy a integrar en XY, lo que voy a tener que despejar es Z. Ahora, si la proyección es en alguno de los otros planos, la que voy a tener que despejar es la variable que falta. ¿Se entendió eso? Supónganse que la proyección no hubiera sido en el plano XY, hubiera sido en el plano XZ. Yo lo miro así. Entonces, a la función que oficia de techo voy a tener que despejar Y, porque es la que falta. Y si la proyección hubiera sido en el plano IZ, a la superficie que oficia de techo de mi sólido, voy a tener que despejarle X. ¿Se entendió eso? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, sí. Bien. Igual, les comento, en la práctica, donde hay calcular volumen, que es la práctica 11, que es el ejercicio 3, el único que hice, o por lo menos yo hice proyección en otro plano que no sea XY, es en el ejercicio 3. En el C, perdón, en el 13. ¿Lo anotan? Como ayuda. Y se van a dar cuenta una vez que lo grafiquen por qué lo hice en otro plano. En el ejercicio 3C de la práctica 11, que dice, contenido en el primer octante ilimitado por x cuadrado más z cuadrado igual a 9, la proyección es en el plano XZ. Porque si lo ven, x cuadrado más y cuadrado igual a 9 es un cilindro circular de eje Y. Es un cilindro que está acostado sobre el eje Y. Entonces me va a convenir hacer la proyección sobre el plano XZ porque voy a tener un cuarto de circunferencia. ¿Sí? Es como si yo tuviera acá una circunferencia así, que la proyecto en el plano XY, entonces voy a tener un cilindro. Como yo me voy a fijar solamente en el primer octante, voy a tener un cuarto. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo anotaron? Sí, sí. Bien. Y si yo tengo una circunferencia, ¿cómo me va a convenir caracterizar la región? ¿Con qué coordenada? ¿Cartesianas? No, X sí, pero coordenadas polares. Polares. Exactamente. Exactamente. Me va a convenir siempre en coordenadas polares. Entonces, esa en particular háganla en coordenadas polares. ¿Sí? Se hace exactamente igual que esto, ¿eh? Exactamente igual. La única diferencia es que la proyección la hago, en vez de hacer acá, va a ser acá, porque voy a tener un cuarto de circunferencia. Y va a ser mucho más fácil caracterizarla de forma polar. Radio, tita. Pero la resolución del ejercicio es exactamente igual. Igual si hay alguna duda cuando lo están haciendo, obviamente que me pueden consultar y lo vemos. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Por Bueno. ahora no.
¿No? Bueno, perfecto. Vamos a pasar a las benditas coordenadas polares. Este es el ejercicio 1C del TP11. De ese mismo TP, el ejercicio 1C. ¿Qué dice? Integral de 0 a pi, integral de a seno de tita a a, de r, diferencial de r, diferencial de tita. Lo primero que vamos a hacer, acá en el ejercicio en particular no les pide graficar, ¿sí?, la región, pero el profesor a modo de ejercicio, de práctica en realidad, para practicarlo lo vamos a hacer. Pero primero en principal. ¿Qué es r diferencial de tita? En coordenadas polares. ¿Se acuerdan? No es un vector que va del origen. R va del origen a la curva, sí, eso seguro, pasa Eso. siempre, parte siempre de 0 a la curva, sí, perfecto. Pero en coordenadas polares, ¿se acuerdan que nosotros siempre en las integrales que tenemos? Un diferencial de área. En coordenadas cartesianas, el diferencial de área, dependiendo si es de tipo 1 o de tipo 2, es diferencial de x, diferencial de y, o diferencial de y, diferencial de x. Ese es el diferencial de área. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Integrales, siempre nosotros habíamos definido las integrales dobles, o cualquier cosa, las integrales dobles de una región, ¿sí?, va a ser f de xy, ay chicos, qué mal que escribo con esto, diferencial de área, ¿sí? Y si estamos en coordenadas cartesianas, este diferencial de área, dependiendo del tipo de región, va a ser diferencial de y, diferencial de x si es de tipo 1, o diferencial de x, diferencial de y si es de tipo 2. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Esto que yo tengo acá es el diferencial de área para coordenadas polares. Siempre el diferencial de área para coordenadas polares es r, diferencial de r, diferencial de tita. Nunca se olviden la r. Es parte del diferencial de área. No tiene que ver con la función a integrar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, si r diferencial de tita es el diferencial de área, ¿qué estoy integrando? ¿Cuál es la función que voy a integrar? 1. ¿Y qué era 1? Cuando yo integraba 1, ¿qué estaba calculando? Un área. Exactamente eso. Cada vez que la función a integrar sea 1, lo que yo voy a calcular es un área. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Vamos a seguir entonces. Dice, si bien el ejercicio no lo pide, identificaremos la región a modo de práctica. Dice, según los límites de integración, la región polar caracterizada es r tita perteneciente a r cuadrado, tal que r sea mayor o igual a seno de tita, porque el a seno de tita, límite inferior, menor o igual a límite superior, y tita está entre 0 y pi. 0 y pi. Esto sale acá de la integral. ¿Sí? En el caso del ángulo, ¿sí?, de tita, tenemos como intervalo media vuelta angular, porque va de 0 a 180, media vuelta. Si arranca en 0, termina en 180. Para la coordenada radial, las curvas entre las cuales varían van a ser r igual a a, ¿sí?, que cada vez que nosotros tenemos r igual a a es una circunferencia de radio a centrada en el origen. Y r igual a a seno de tita. En este caso, cuando tengo una ecuación de este tipo, ¿sí?, o una curva de este tipo, la tengo que identificar. Y para poder identificarla, la voy a cambiar a coordenadas cartesianas. Y voy a utilizar las equivalencias entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. ¿Cuáles van a ser esas equivalencias? Y seno de tita va a ser igual a i sobre r. ¿Por qué?
Porque I es igual a R por seno de tita. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos un montón cuando cambiamos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Sí? I es igual a R por seno de tita. Por lo tanto, si despejo seno de tita, me queda I sobre R. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es esta R, la voy a pasar multiplicando al primer miembro, y me va a quedar R cuadrado igual a A por I. Y R cuadrado, en coordenadas cartesianas, es X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Y si yo paso todo al primer miembro igual a 0, ¿sí? Voy a encontrar que esta es la ecuación de una circunferencia, pero a la que voy a tener que completarle cuadrados. ¿Se acuerdan cómo se completaba cuadrados? O más o menos. En este caso, como el término, el tercer término, en este caso, menos AI, está solamente multiplicado por I, voy a completar en I, no en X. Entonces, cuando completo cuadrados, me va a quedar esto que tengo acá. ¿Sí? Completar cuadrados, acuérdense que es llevar a al cuadrado un binomio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? No. Yo tengo I cuadrado menos A por I. ¿Sí? Que eso es lo que saqué de la primera anterior. Entonces, yo sé que de acuerdo a esta estructura, ¿sí? I va a ser el primer número. ¿Sí? Yo tengo que llegar a esto. Entonces, yo sé que I va a ser el primero. El segundo, ¿sí? El segundo término del trinomio cuadrado perfecto es 2 veces el primero por el segundo. ¿Se acuerdan? Y si ese término... Sí. Ay, perdón, Tomás, ¿hablaste? Yo justo hablé encima. Sí, ahora me acuerdo. Bien. Como el segundo término es 2 veces el primero por el segundo, y en este caso es negativo, yo sé que acá va 1. Y como el segundo término tiene que ser 2 veces el primero, que en este caso yo ya sé que sí, sale de acá, por el segundo, que como tiene A, sé que va A, ¿sí? Pero acá no está el 2. Entonces quiere decir que el 2 estaba como denominador del A, que lo simplifiqué. Por eso me quedó menos A por I. Y como ya identifiqué que el segundo número es A sobre 2, completo cuadrado de esta forma. Y al completar acá, lo que tengo que ponerlo es del otro lado también al cuadrado. Perdón. Sí, está bien, del otro lado al cuadrado. O en el segundo miembro, o se lo resto acá y igual a 0 y después lo paso. Qué horrible que quedó esto acá, no sé si se nota nada. ¿Sí? Lo que completo de este lado lo tengo que poner del otro también. Pero en la filmina anterior, ¿qué teníamos en el segundo miembro de la igualdad? Nada. 0. Por eso yo tengo dos opciones. O completo así. I menos A sobre 2 al cuadrado menos, con lo que completé al cuadrado, igualado a 0, o lo pongo así, que es lo mismo. Porque siempre le resto lo que completé. ¿Qué me quedaba acá? A sobre 4, me faltaba cuadrado sobre 4 para completar. ¿Qué es esto? Al cuadrado sobre 4. Perdón las letras, pero es re difícil escribir con el mouse. Por lo menos a mí me cuesta mucho. ¿Se entendió por qué llegué a esto? Sí, ¿Completando cuadrados? ¿Sí? ¿El resto? Sí, profe, se entendió.
Sí, se entendió. Entonces, una vez que complete cuadrados, tengo que es una circunferencia de radio A sobre 2, con centro en 0, ¿sí? Y en A sobre 2. Es una circunferencia desplazada. En I. Entonces las voy a graficar. Voy a graficar la de R igual a A y R igual a seno de tita. Ven que es una circunferencia desplazada del origen, hacia arriba. Que va a tener centro acá en 0 y en 0 en X y A sobre 2 en Y. Pero como el ángulo, me decía que el intervalo del ángulo era entre 0 y pi, solamente voy a tomar esta parte. ¿Sí? Porque se acuerdan que los límites para tita era 0 y pi. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Dice luego, observando los límites de la coordenada radial, vemos que tiene como límite inferior la circunferencia desplazada y como límite superior la circunferencia mayor. ¿Por qué? Porque el radio siempre parte del origen. Entonces va a tener límite inferior, límite superior. 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 ¿Sí? Siempre va a tener como límite inferior esta circunferencia y como límite superior esta circunferencia. Lo mismo del otro lado. ¿Sí? Porque acuérdense que el radio se va moviendo así, siempre hasta las curvas. Entonces va a partir de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. Lo graficamos así. Este va a ser R. Siempre va a partir de acá, 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 acá. ¿Sí? Coordenada radial inicia en la circunferencia interior, finaliza en la circunferencia exterior. Entonces ahora sí puedo resolver la integral. A ver, la podía resolver de antes, ¿sí? Pero está bueno este análisis para ver cuál es la región a la cual estoy calculando el área, en definitiva. Estoy calculando el área a estos dos pedacitos. ¿Sí? Y este análisis, si bien esto no me lo pedían en el ejercicio, está buenísimo, porque lo vamos a tener que hacer en otros. ¿Sí? Me ayuda como de práctica. Entonces ahora sí puedo resolver esta integral. ¿Y cómo me quedaría? Si tengo que integrar 1R, ¿sí? Porque si bien el 1 está, lo que estoy integrando, 1R bien, respecto a R. ¿Cómo me quedaría la integral de esto? La primera integral. A menos A seno de tita. No, primero, antes de poner límites, integremos R. ¿Cuál es la integral de R? R cuadrado sobre 2. Ahí está, R cuadrado sobre 2. ¿Sí, Tomás? Primero, integremos eso. Ahora sí aplico límites. Un medio puede salir afuera de la integral, entonces voy a hacer límite superior menos límite inferior. Y me va a quedar A cuadrado menos A cuadrado por seno cuadrado de tita. ¿Sí? Reemplazo donde dice R, y le resto esto reemplazado por esto. Como ambos términos tienen A cuadrado, lo voy a sacar afuera de la integral también, como factor común. Y me va a quedar 1 menos seno cuadrado de tita. Acá va a jugar muchísimo las identidades trigonométricas. Así que también les pido que las tengan a mano. ¿Sí? 1 menos seno cuadrado de tita puede ser reemplazado por seno cuadrado de tita. ¿Sí? Acuérdense que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es igual a 1. Si despejo de ahí coseno cuadrado, me queda que es 1 menos seno cuadrado. Por eso hago el reemplazo. 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado de tita. ¿Para qué hago? Para simplificar un montón las integrales. ¿Sí? Y a su vez, coseno cuadrado de tita por las identidades trigonométricas es igual a 1 más coseno de 2 tita sobre 2. ¿Sí? Un medio sale afuera e integro. La integral de 1 va a ser tita.
Y la integral de coseno cuadrado de teta va a ser seno cuadrado de teta sobre 2. La integral tanto de coseno como de seno de un ángulo doble o triple o lo que sea, va a ser la integral, o sea, del coseno, del seno y coseno, ¿sí? Sobre la constante que multiplica el argumento. Si lo que yo estoy integrando es coseno de 2 tita, la integral va a ser seno de 2 tita sobre 2. Si hubiera sido coseno de tita, va a ser seno de tita sobre 3. ¿Se entiende? Siempre voy a dividir por la constante que multiplica el argumento. Y la integral de coseno y seno es igual que siempre. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. El A cuadrado sobre 4 salió de sacar fuera del integral un medio, ¿no? Sí. Es que acá están ambas multiplicados por un medio factor común, se las pone afuera. Entonces me va a quedar 1 más coseno de tita para integrarse solo. Que es lo que integro acá. ¿Por qué 1? Si no estaría sacando el 1 medio. Claro, pero es medio más coseno cuadrado de tita sobre 2. Si hago la distributiva. Entonces ambos términos están multiplicados por medio. Entonces por eso sale y me da 1. ¿Se entiende todo eso? Sí, porque yo estaba viendo un medio más coseno. Ah, no, porque el denominador es distributivo respecto de los denominadores. ¿Sí? Sería medio más coseno de tita sobre 2. Claro, y el medio lo estaba sacando por ejemplo, solo coseno de 2 de tita sobre 2. Ah, claro. No. Y me queda Una consulta. ¿Cómo pasa del coseno cuadrado de teta a ser 1 más coseno de teta sobre 2? por la cantidad, esas son igualdades que hay de las cantidades. Tengan también a mano la tablita. ¿Sí? Acá es igual coseno cuadrado, igual es seno cuadrado, 1 más seno cuadrado, coseno cuadrado igual a 1. Seno cuadrado, hay un montón de igualdades trigonométricas, estaría bueno que las tengan a mano para poder hacer estas sustituciones, ¿sí? Pero esto, esto sale, ¿sí? De la cantidad de esta igualdad. Perfecto, gracias. ¿Sí? De nada. Entonces, ahora sí, reemplazo el superior y el inferior. Y obtengo que el área, sí, que está encerrada entre estas dos circunferencias, o entre media y circunferencia y acá, es pi por A cuadrado sobre 3. Poner acá clara cuál es la diferencial de área en polares, y cuando integramos la función igual a 1, calculando el área. Este sería en unidades cuadradas, ¿no? Esta es la unidad de cuadrado. Sí, porque estoy calculando. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, yo en este caso está mecánico. Seguiríamos con polares, pero bueno, lo vamos a dejar acá, lo vamos a la semana que viene esto. Igual yo esta de Power lo voy a subir completo, ¿sí? A esa carpeta que está en la, ¿sí? Va a estar completo, pero la semana que viene vamos a ver los ejercicios que quedaron de Power, ¿sí? Para ver, que tiene que ver con integrales de coordenadas, perdón. Y la semana que viene vamos a ver superficies alaviadas y integrales triples. Arrancaríamos. Bien. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Ok. No. Bueno, sí. Sí.
Sí, ya sé. Ulises y Manuel, creo que también estaba por ahí. Sí, para el parcial. Sí, ya lo sé. El resto, si no tienen la consulta ni nada, nos vemos la semana que viene. Entonces, suerte, buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. A todos, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, suerte. Buenísimo, Manuel, aguantamos. Mientras el resto sale.